Fórmula C, el podcast de competencia para mercados más eficientes. Fórmula C. Hola, te saluda Danis Cruz, bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu podcast SC, este espacio en el que nosotros procuramos hablar sobre las ventajas de la competencia y por supuesto mercados eficientes. Me acompaña mi compañero de terna, José Roque, estoy aquí nuevamente con ustedes para poder platicar sobre este segundo episodio de este espacio que hemos diseñado para conocer un poco más acerca de competencia. Este día traemos definitivamente información muy importante y además de importante, entretenida, educativa. Así que le invitamos que se quede en este podcast a través del canal del cual usted nos esté sintonizando. En la fórmula de hoy, que es nuestra primera sección, vamos a conversar sobre el Reglamento Centroamericano de Competencia. También vamos a tener en nuestra sección, en pocas palabras, por qué no son sanos los acuerdos entre competidores. Y además, en nuestra sección Competencia en el Mundo, vamos a conversar sobre las últimas noticias relacionadas a la competencia, justamente a nivel internacional. Y sin más, nos vamos a nuestra primera sección. La fórmula de hoy. Y para entrar en contexto, quizás mencionar o les quiero contar que el desempeño de la economía de los países de la región se verá sin duda beneficiado con la entrada en vigor de este primer reglamento centroamericano sobre competencia. Este fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros de Integración Económica. Este reglamento les cuento que está vigente desde el pasado 10 de marzo y tiene por objeto fomentar la competencia regional a través de los mecanismos de cooperación y además la promoción de la libre competencia. Así es, José, y además para sumar a lo que ya tú nos estás comentando, la adopción de este tipo de normativas realmente es esencial en el proceso de integración y liberalización comercial de la región, ya que la apertura comercial multilateral, las negociaciones de acuerdos y el incremento del comercio mundial también contribuye al acceso de las empresas a los mercados, aumentando el número de oferentes y compradores en un entorno atractivo para la inversión, mejora de las condiciones de precios y calidad de los productos y servicios y por ende la generación de empleo y un mayor crecimiento económico. Y el tema de hoy es el Reglamento Centroamericano de Competencia. Y para platicar acerca de él tenemos con nosotros a dos invitadas especiales. Tenemos en primer momento a Regina Vargas, Intendenta de Abogacía de la Superintendencia de Competencia, y también con nosotros Ileana Varillas, analista de promoción de la competencia, también de la Superintendencia de Competencia. Vamos a iniciar preguntando qué es un Reglamento Centroamericano de Competencia. Muchos de repente quizás hemos escuchado acerca de distintos reglamentos internacionales sobre regulación de distintos naturaleza o temas, pero en esta oportunidad empezamos a hablar de un tema un tanto tal vez desconocido para muchos acerca de un reglamento centroamericano que ve temas de competencia. Ahora, ¿qué consiste este reglamento? El Reglamento Centroamericano de Competencia es un instrumento de la integración centroamericana, es decir, es un marco jurídico aplicable a todos los países miembros de la integración económica en materia de competencia. Este es el primer reglamento que va a contar la región centroamericana desde 1960 para promover la competencia, procurando el fomento de las actividades económicas y de esta manera maximizar los beneficios de la liberalización comercial. Interesante porque estamos adentrándonos a un tema donde hablamos de un mecanismo que unifica prácticamente los países miembros de la región centroamericana en un tema de competencia. Entonces, ahora, al hablar de que es un instrumento, este instrumento, muchos también nos preguntamos qué contempla ese instrumento o cuáles son esas diferentes ejes o diferentes aristas que este instrumento tiene en materia de competencia. Bueno, son una serie de disposiciones aplicables a nivel regional únicamente a las actividades de cooperación y promoción de la libre competencia en la región.
Para ello, el reglamento contempla mecanismos de cooperación, tales como las notificaciones, que son actividades de aplicación que es de carácter voluntario y en los cuales los países, en aplicación de su ley nacional, cuando identifican o consideran que existe una práctica anticompetitiva o una concentración económica que podría estar afectando el mercado de otros países, se lo notifica, se lo hace de su conocimiento. Esta acción se realiza siempre y cuando no afecte una investigación u un análisis que se encuentre en curso. Otro mecanismo de cooperación que contempla el reglamento son las consultas, que tienen por objeto propiciar el entendimiento mutuo o para abordar asuntos específicos en virtud del reglamento. Tenemos también como otro mecanismo de cooperación el intercambio de información, que permite el intercambio de información no confidencial entre estados para facilitar la aplicación efectiva de sus respectivas leyes nacionales de competencia. Es importante mencionar que este intercambio se va a realizar también siempre y cuando no afecte investigaciones o análisis que se encuentren en curso, y también las partes que intercambian información pueden acordar qué tipo de protección se le va a dar a esta información. Y también tenemos la asistencia técnica y la capacitación conjunta, cuyo objetivo básicamente es elevar o fortalecer las capacidades técnicas o institucionales de las autoridades nacionales de competencia. Además, como les comentaba, además de las actividades, los mecanismos de cooperación, también el reglamento contempla actividades de promoción, como por ejemplo la emisión de opiniones o recomendaciones sobre proyectos de reglamento y normativa vigente a nivel regional, recomendaciones de mejores prácticas en materia de competencia y estudios de mercado regionales para conocer la dinámica de los sectores a nivel regional. Cabe mencionar que estas recomendaciones, informes o opiniones que son emitidas por el comité no tienen carácter vinculante. Iliana, muy interesante los mecanismos que está contemplando este reglamento, pero digamos que para concretizar y para poner también en contexto a nuestra audiencia, ¿cuál es la importancia al final para nuestro país, El Salvador? Y creo que esto también podría aplicar en otro contexto para el resto de países, pero específicamente para El Salvador. ¿Cuál es la importancia que gana nuestro país, nuestra economía con este tema? Bueno, este reglamento centroamericano viene a promover promover las actividades económicas dentro del mercado común centroamericano. Entonces va a promover la consolidación del mercado común centroamericano que permita trasladar a los consumidores los beneficios alcanzados en este proceso de integración económica. Esto se ve trasladado en mejores precios a los consumidores y adicionalmente a mayores opciones de donde el consumidor o el ciudadano centroamericano va a poder seleccionar con base a su poder adquisitivo. De igual forma, el acceso a los mercados de la región, dado la integración, va a eliminar ciertas barreras, restricciones como aranceles, lo que promoverá la competencia, generando una mayor rivalidad entre las empresas que se dedican a una actividad económica en un mismo mercado para ganar la preferencia de los consumidores. Es así como se logra esta disminución de precios, una diversificación de productos, y es de ahí donde nace la innovación y la mayor número de opciones de un bien o de un servicio a proveer. A su vez, promover la cooperación internacional, ¿verdad?, entre las autoridades nacionales de competencia permitirá a su vez el fortalecimiento de dichas instituciones a nivel nacional para ir fomentando actividades económicas que se ejecuten de manera sana y que rivalicen sin ningún tipo de práctica anticompetitiva. Y bueno, hablábamos acerca de la conformación de este comité centroamericano que va a dar como rigor o que va a dar la implementación de este reglamento centroamericano. Ahora, ¿cuál sería entonces el objeto de la conformación de este comité? Bueno, como bien mencionaba Regina, el Reglamento Centroamericano sobre Competencia crea el Comité Centroamericano de Competencia, que será la entidad encargada a nivel regional de implementar, aplicar y gestionar los trabajos necesarios para cumplir con el objetivo del reglamento. Además,
será el foro de discusión en materia de fomento para la cooperación y promoción de la competencia a nivel regional. Es importante pues recalcar que entre las primeras gestiones para la implementación del Reglamento Centroamericano sobre Competencia está la conformación de este comité, que como ya bien señalaba Regina, va a estar conformado por 2 representantes de diferentes autoridades nacionales. Sería un representante de la Autoridad Nacional de Competencia y por un representante de la autoridad encargada de la integración económica centroamericana. Este comité se va a reunir en el marco de las rondas de Unión Aduanera Centroamericana. Es decir, que va a tener representación de todos los países centroamericanos. Así es. Súper interesante, porque en nuestro capítulo anterior nosotros hablábamos justamente sobre qué es y qué no es competencia, cómo se aplica, y ahora ver su aplicación regional, sin lugar a dudas, pues la única respuesta que tenemos es que van a ser muy beneficiosos los efectos que vamos a tener tanto en El Salvador, sede de este podcast, como el resto de países que se suscriben a este reglamento. Y realmente es motivo para alegrarse, creo yo. Y a eso iba mi pregunta, Regina, la siguiente, en donde decíamos cuál entonces es la diferencia de tener un reglamento centroamericano con nuestra ley de competencia vigente ya en El Salvador. Es decir, ¿se viene a complementar o viene a apoyar ciertas áreas también de repente del que ya tenemos en el caso de El Salvador, o cómo se fusionaría? Bueno, como ya bien decía Regina, es una labor complementaria, aunque se pueden encontrar algunas diferencias. Entre esas se puede mencionar la territorialidad de ambas normativas, puesto que las leyes nacionales de competencia en su mayoría se aplican al espacio territorial del país propiamente, mientras que el Reglamento Centroamericano de Competencia aplica a todo el territorio centroamericano, es decir, que tiene un mayor alcance territorial. Ambos con miras a tutelar la competencia, pero cada uno desde su ámbito de aplicación. Y la otra diferencia que se puede mencionar es que las leyes nacionales de competencia, además de la atribución de promoción de la competencia, contemplan la atribución de aplicación de ley, que es lo que se conoce como enforcement, es decir, la investigación, detección y sanción de prácticas o conductas contrarias a la competencia. Mientras que el reglamento se enfoca en el tema de cooperación y promoción de la competencia propiamente a nivel regional, es decir, a nivel de Centroamérica, como un mecanismo alterno a la aplicación de ley para promover entornos más competitivos en la región. Sin lugar a dudas, el análisis de un reglamento de esta magnitud y que implica, pues, sin lugar a dudas, a diferentes agentes en los diferentes mercados en el cual va a tener validez, requiere un análisis totalmente 360. Entonces, eso es lo que nos lleva también a tener el honor de pues tener en la cabina de Podcast SC a unos invitados muy especiales. Le damos la bienvenida a los micrófonos de nuestro podcast a Oscar Zamur, quien es socio líder de la práctica de fusiones y adquisiciones y además pues experto en la parte bancaria y financiera de Consortium Legal. Además, nos acompaña Fidel Márquez, quien es asociado senior, experto en fusiones y adquisiciones, y por supuesto también en derecho corporativo, también de Consortium Legal. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, entonces para poder adentrarnos un poquito más en el tema y poder conocer esta arista, para poder tener los diferentes aspectos que engloba este reglamento centroamericano, queremos saber qué beneficio al final tendrá este reglamento para los consumidores. Es decir, muchas veces nos preguntamos, ya hemos platicado acerca de cuáles son el impacto de este reglamento a nivel de cómo la Superintendencia de Competencia. Platicamos también acerca de cuáles son las diferentes, digamos, perspectivas que este reglamento va a tener, pero muchos también quisiéramos saber en qué me va a beneficiar a mí como consumidor el tener o el contar con un reglamento centroamericano de competencia. Bueno, yo creo que en primer lugar, este reglamento, en adición a lo que nuestra legislación local pretende hacer, pues garantiza de alguna manera y refuerza que nuestros consumidores, o que todos nosotros más bien como consumidores, podamos desarrollarnos en un mercado que esté libre de prácticas monopólicas y anticompetitivas. Esto lo que hace naturalmente es proteger nuestros intereses como consumidores y garantiza que podamos tener acceso
a todos los bienes y servicios que nosotros requiramos, pues de una multiplicidad de oferentes y que pues esto genere naturalmente pues para nosotros una diversidad que se traduce en mejores precios, en diferentes características, etcétera. Si nosotros, imaginemos, recibiéramos todos nuestros bienes y servicios del mismo proveedor o de los mismos 2 o 3 siempre, pues no habría mucho espacio para que podamos elegir aquellas cosas que mejor nos convienen o en los precios que más nos son favorables dependiendo nuestras necesidades. Así que pues este reglamento ahora desde una perspectiva regional pues viene a contribuir que nosotros podamos tener todas estas garantías que nuestra ley ya de por sí pues nos pretendía dar a todos los consumidores. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un productor que está adquiriendo sus materias primas. Un reglamento como este pues le permite tener acceso a fuentes de abastecimiento alternativas, ¿verdad? Y que estos beneficios que él pueda encontrar en la adquisición de sus bienes se traduzcan naturalmente a los consumidores en ahorro en los costos. Perfecto, es decir que los consumidores básicamente lo que tendrían es un abanico más de opciones para poder elegir, ya sea un producto, un servicio, y por ende, al tener este abanico de beneficios o este abanico de opciones, tienen mejores beneficios, me imagino, y por ende, pues, un impacto directo a su economía también, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y pueden probar, pues, calidades distintas, características diferentes y, naturalmente, pues, los precios que puedan buscar ellos más beneficiosos. Perfecto, interesante, ¿no, Dani? Así es, pero y esto me surge porque, bueno, como lo mencionaba cuando empezábamos a abordar ese tema hace un momento, hay diferentes agentes que se ven involucrados en esta dinámica, y cuando vemos en una perspectiva regional, es importante también conocer qué beneficios trae realmente este reglamento palpables para las empresas. Entonces, Fidel, no sé si nos puedes contar un poco, bajo tu expertise, ¿cuáles serían estos beneficios? Claro que sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros, digamos, desde la perspectiva de, digamos, privado o de derecho corporativo, que estamos muy de lleno familiarizados con las empresas, lo que sí vemos es que estas empresas, mediante el reglamento, pues se les va a garantizar la libertad, por un lado empresarial, y también por el otro, como mencionábamos hace un momento, se va a fomentar la competencia a nivel regional. Todo esto pues, se lograría a través de los mecanismos de cooperación y promoción de la competencia que están establecidos en este reglamento y que ya se han abordado anteriormente en este podcast, y pues todo esto contribuiría al desarrollo, digamos, de las actividades económicas y también maximizaría los beneficios de la liberación comercial. También es importante mencionar que también vemos importante la integración y los entendimientos que existen o van a existir entre los países parte a través de este reglamento, que vemos que esto va a permitir que las empresas puedan tener una visión y también un marco, digámoslo, más estandarizado a nivel regional, cuestión que hasta la fecha se ha generado pues el hecho de que las empresas han tenido distintos criterios por parte de los reguladores, lo cual les dificulta obviamente ya en la práctica poder operar de una manera más integrada y estandarizada. Eso pues nosotros lo hemos visto, digamos, en la práctica, que eso les ha generado, digamos, a las empresas la dificultad de poder tener, digamos, los criterios generales bastante claros y definidos, bajo los cuales puedan, digamos, operar a nivel regional. Creo que también a través de los mecanismos que están establecidos en el mismo reglamento, como es el hecho de las opiniones, las consultas, los intercambios de información, creo que va a permitir pues, que los reguladores en cada país tengan, digamos, una mayor consonancia en términos de competencia. Así es que desde ese punto de vista creemos que esto va a ser una herramienta muy útil también para las empresas. Sin lugar a dudas. Sí, interesante porque al final podemos estar viendo que un reglamento centroamericano conlleva diferentes beneficios, no solo para el consumidor, sino que también, ya vimos, para las empresas, pero también al hablar de un reglamento regional, viene la pregunta y queremos saber cuál va a ser ese impacto directo a nivel como región, como países, parte de la región, el contar con un reglamento
a nivel de la óptica empresarial. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Yo creo que un reglamento de esta naturaleza es una magnífica oportunidad para que se vea la operatividad o el mundo de los negocios desde una perspectiva macro. De hecho, para ponerte un ejemplo, esa es más o menos la razón de ser de una firma como la nuestra, que tiene una presencia regional. Nuestra región centroamericana es tan pequeña y hay empresas de gran envergadura que no pueden ver nuestros países como unidades individuales cada una, sino que tienen que tener una visión más macro. Y que existe un reglamento como este, que si bien no se genera alguna vinculación como tal aún a nivel legal entre las directrices que se establezcan en este instrumento, pero sí, como decía Fidel hace unos minutos, te permite que exista una mayor consonancia de los reguladores de competencia en cuanto a la tendencia de sus fallos. Esto naturalmente te crea un entorno económico favorable de libre competencia en todos nuestros países, ya que todos los estados que son parte de este reglamento te reconocen la importancia de una competencia libre y que no esté distorsionada en cuanto a lo que relaciones comerciales se refiere, ¿verdad? También los estados parte reconocen que las prácticas anticompetitivas afectan en definitiva el funcionamiento adecuado de los mercados y los beneficios que se tienen pues para la liberación comercial que todos requerimos para que existan pues los elementos de competencia que ya mencionamos antes, ¿verdad? En este sentido, todos los reguladores de cada uno de nuestros países pues puede establecer directrices que prohíban las prácticas anticompetitivas que te afectan todo el comercio que existe intrarregionalmente. Es decir, te permite contribuir al desarrollo de actividades económicas en general que te promuevan la competencia. Y es que aplicándolo un poco más en la práctica, en lo que nosotros vemos desde nuestra perspectiva de asesores de estas empresas, nos vemos con situaciones donde, por ejemplo, se obtiene una directriz favorable, imaginémonos en El Salvador, pero que realmente por el tipo de operación que esta empresa X pudiera tener, requeriría que el resto de países de la región pensasen de la misma manera o resolviesen de la misma manera que lo que se ha dado aquí en El Salvador para que pudiera tener la eficacia que se pretende tener. Entonces, digamos, esas herramientas no existían antes, hasta ahora que con este reglamento pues existirá una mayor comunicación entre nuestros reguladores y eso pues permite que los efectos de los elementos de promoción de la competencia pues tengan un alcance mucho mayor en beneficio ya no solo de los ciudadanos, por ejemplo en este caso de El Salvador, sino de todos los ciudadanos y consumidores de la región. Perfecto, es decir, aquí estamos viendo de que un reglamento centroamericano de competencia como tal promueve o viene a querer promover el derecho de competencia o que se dé esta práctica que permita a las empresas competir, digamos, sanamente. Y esto ya no solo delimitado a un país, sino que potencializado a toda la región centroamericana. Y hablabas por ahí acerca de acciones, una serie de acciones que son parte de este acuerdo que está dentro del reglamento centroamericano. Entonces quisiera que platicáramos un poquito de esas acciones. Correcto. En la misma línea que comentaba Oscar, creo que también es importante resaltar el contenido del mismo reglamento. Entonces vemos que hay ciertas acciones que los Estados parte a través de este reglamento intentan o pretenden, pues, digamos, proteger a los mercados a nivel centroamericano. Tal es el caso, por ejemplo, de los acuerdos entre empresas o aquellas decisiones de asociaciones de empresas o aquellas prácticas que al final pues se pueden ver como concertadas dentro de un mercado. Entonces, el hecho de proteger frente a este tipo de acciones, lo que se busca es impedir o pues obviamente que exista una restricción o una distorsión dentro de la competencia o de los mercados como tal. Por otro lado, también en el mismo contenido del reglamento, ustedes podrán ver que existe pues la protección frente a abusos de aquellas empresas que tienen una posición, digamos,
dominante o un poder sustancial dentro de un respectivo mercado. Entonces, también eso puede de alguna manera conllevar pues alguna distorsión dentro del mercado relevante que se trate, ¿verdad? Y por otro lado, también frente a las concentraciones entre empresas, proteger pues obviamente que de llevarse a cabo pues estas concentraciones, pues no se obstaculice de forma significativa la competencia efectiva, pues en este caso a nivel del mercado regional. Todo esto, y quizás para digamos, hacer una conclusión en esta parte, es que desde el punto de vista, digamos, empresarial, sí es importante que se establezcan las reglas objetivas y claras, como se está haciendo a través de este reglamento, de aquellas conductas, digamos, o prácticas que se consideran que riñen con la competencia a nivel regional, que si bien es cierto, como se ha mencionado, que no tienen un carácter vinculante por ahora, pues sí se busca que se dé un cumplimiento a este marco del reglamento, y con lo cual pues sí es importante pues esta labor de difusión de parte de los reguladores, todo con el fin de alcanzar los objetivos trazados en el reglamento. Entonces, estos espacios como los que estamos conversando en esta ocasión, creo que abonan pues a la protección y al desarrollo y a la difusión del contenido de este reglamento. Muchísimas gracias, sin lugar a dudas. Luego de estas aclaraciones a nosotros, pues, y creo que a nuestra audiencia también ya le quedó más que claro la importancia y las implicaciones que este reglamento centroamericano trae no solamente para El Salvador, sino para los países que suscriben también dicha norma. Gracias por haber atendido la invitación de este podcast y de este equipo de producción. Y pasando a otros temas, ¿sabías que los acuerdos entre competidores es una de las prácticas más nocivas para la economía? Pero, ¿qué es y qué no es un acuerdo entre competidores? Te lo contamos en pocas palabras. En pocas palabras. La ley de competencia prohíbe 3 clases de prácticas anticompetitivas: los acuerdos entre competidores, los acuerdos entre no competidores y los abusos de posición dominante. En esta oportunidad definiremos los primeros, conocidos también como pactos colusorios o acuerdos horizontales. Estas prácticas anticompetitivas consisten en acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos que se coordinan para limitar, impedir o restringir la competencia o el acceso al mercado a cualquier otro agente económico. Es importante precisar que los agentes económicos en estos casos deben ser independientes entre sí y pertenecer al mismo eslabón de la cadena de producción, distribución o comercialización. Estos acuerdos pueden tomar forma escrita, verbal, en fin, cualquier concertación de voluntades, tácita o expresa, puede llegar a violar la ley de competencia cuando su objeto es la supresión de la competencia entre los agentes económicos involucrados. La Superintendencia de Competencia ha sancionado varios casos de carteles en los cuales se puede comprender el alcance del concepto de acuerdos entre competidores. Por ejemplo, tenemos el caso de las harineras. En este caso, 2 sociedades que comercializan harina de trigo, Harina y Molsa, adoptaron un acuerdo de división de mercado de harina de trigo por participaciones o volumen de ventas, en el sentido que Ariza mantenía una cuota de ventas del 45% y Molsa de 55% respectivamente en el mercado nacional. Otro caso es el de puestos de bolsas. En este caso, se sancionó a 6 puestos de bolsa de productos agropecuarios: Graconsa, La FICE, SBS, Latin Trade, Neagro e Interproductos, por haber acordado la fijación de comisiones mínimas a cobrar por el servicio de intermediación bursátil en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, conocida por Bolproes. También tenemos el caso de agencias de viajes, en el que se sancionó a 4 agencias de viajes: Utravel, Amate Travel, Intertours y Agencia de Viajes Escamilla, porque se comprobó que fijaron con igualdad exacta los precios de sus comisiones por emisión de boletos aéreos en las licitaciones del MINEC y Corsatur. Finalmente tenemos otro caso más reciente,
conocido como Medicamentos, en el que se comprobó que 2 droguerías, Droguería Americana y C. Inverton, adoptaron un acuerdo anticompetitivo para fijar en igualdad los precios brutos en la distribución mayorista de 3 medicamentos, Cataflán, Diovan y Lamisil. Invitamos a nuestros escuchas para que ingresen en la aplicación de APP Casos en Línea de la web, en el cual pueden conocer los detalles de estos y más casos de prácticas anticompetitivas sancionadas por la Superintendencia de Competencia. Gracias, Geraldina. De verdad que siempre es muy interesante escuchar tus planteamientos y lo escuchábamos en pocas palabras. Y pasando a otros temas, ustedes escucharon sobre la Superliga. Esto era un atractivo torneo con las superestrellas del fútbol europeo que nació y murió en el intento. Escuchemos más sobre este y otros interesantes temas en nuestra siguiente sección, Competencia en el Mundo. Competencia en el mundo. Y vaya matrimonio. Televisa y Univisión se fusionan para competir nada más y nada menos que con Netflix. Las dos mayores cadenas de televisión de habla hispana, la mexicana Televisa y la estadounidense Univisión, se fusionaron para conquistar un mercado potencial de 600 millones de personas que les permita competir con gigantes nada más y nada menos que como Netflix, Amazon y Disney Plus. Se crea una nueva empresa que se denominará Televisa Univisión. Las dos entidades apuntan así a su transformación digital para conquistar el mercado de streaming en español. Con ese fin, el nuevo grupo lanzará una plataforma conjunta con un potencial de 600 millones de televidentes, detalló el anuncio. Entre otras notas, los gigantes tecnológicos chinos se comprometen a respetar la competencia. Una veintena de actores digitales chinos, entre ellos los gigantes Tencent, Baidu y ByteDance, se comprometieron a adoptar prácticas más éticas tras la importante multa impuesta en abril a Alibaba por atentar contra la competencia. Alibaba, una empresa digital clave en China que durante mucho tiempo se consideró ejemplo de éxito, fue multada hace algunos días con $2.780 millones por el abuso de posición dominante, una cantidad que representa el 4% de sus ingresos para el año 2019. Y como decíamos al inicio, ¿por qué surgió la Superliga? Pero ¿por qué fracasó en solo 2 días? La Superliga ha revolucionado el fútbol, aunque apenas haya durado 48 horas. El proyecto suponía una ruptura con el modelo tradicional de fútbol europeo, basado en una estructura piramidal de competición y donde los méritos deportivos determinan la fase que alcanza cada equipo. Muy al contrario, la Superliga postulaba seguir el modelo americano, con un torneo cerrado en el que 15 equipos tendrían plaza fija, independientemente de su rendimiento deportivo, y otros 5 entrarían cada temporada por invitación. La enorme presión de aficionados, federaciones y gobiernos ha hecho caer la propuesta de una Superliga en Europa. Las razones para una oposición tan enconada desde frentes tan distintos tiene varias razones. La primera es la idea misma de acabar con la estructura piramidal de la competición en la que, como principio, todos los equipos podrían acceder a las fases finales de la competición, aunque en realidad ese acceso ya está limitado por las diferencias económicas entre clubes. Además, se elimina el atractivo de toda la pirámide de competiciones, en la que las ventajas de las categorías se diluyen según se llegan a las fases finales. Otros damnificados del proyecto habrían sido la propia UEFA y las federaciones nacionales que obtienen importantes ingresos de las competiciones que organizan. Un gran número de perjudicados genera suficientes motivos para intentar detener un proyecto como el de la Superliga. La Superliga implicaba la conformación de una especie de cártel con altas barreras de entrada. El hecho de que 15 clubes tengan presencia permanente y asegurada allí
sin importar sus resultados al final o su desempeño en el campo de juego, constituyen una desnuda barrera de entrada que en la forma en la que se había concebido no tiene ninguna justificación diferente a la de garantizar el lucro de unos cuantos equipos en claro detrimento de la competencia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, podescuchas. Gracias por acompañarnos una vez más. Así es, y por favor recuerden guardar en sus favoritos, en sus listados de seguimiento al podcast SC. Lo estamos haciendo con mucho cariño desde El Salvador para cada uno de ustedes. Por supuesto, y para mayor información sobre el derecho de competencia, no se olviden de visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.sc.gov.sb. Y si quieres conocer de casos y todos los estudios que hemos realizado como el abordado hoy, puedes ingresar a la app sc.gov.sb. Hasta nuestra próxima emisión. Hasta la Fórmula C, el podcast de competencia para mercados más eficientes. Fórmula C. Este es un podcast de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, Centroamérica.